porque de pronto un germen, por ejemplo, un germen muy conocido llamado Escherichia coli, ingresa a la cavidad de la vagina. Ahora, ¿por qué? Muchas veces lo que normalmente pasa es lo siguiente, ¿no? Tú tienes problemas urinarios, por ejemplo, orinas a cada rato, te duele para orinar, pronto haces fiebre, vas al médico y el médico lo que te hace es hacerte un urocultivo para saber si es que tienes una infección. El urocultivo sale positivo, sí, efectivamente te dicen, mira, lo que tienes es una infección urinaria. Y como tienes esta infección urinaria, pues te mandan, te hacen un antibiograma, que es para ver qué antibiótico es lo que elimina a este germen. Y de pronto puede ser, no sé, gentamicina, puede ser amicacina, puede ser ciprofloxacino, Claro. cepotriaxona, y así hay un montón de antibióticos que de pronto salen en el examen, Exacto. una S de sensible, una I de Eres intermedio, después. una R de resistente. Entonces el médico ve cuáles son los medicamentos sensibles. Esa que dice sensible es la que supuestamente mata al germen, ¿no? Y te dan el antibiótico, por ejemplo, amicacina por 7 días, Por ¿no? 7 días, exacto. Ok. Y eso es lo convencional, ¿no es cierto? Es lo que generalmente la gran mayoría de médicos realiza y la Exacto. gran mayoría de médicos ha aprendido en la universidad. Es más, yo también era uno de esos médicos que recetaba antibióticos y hacía todo este proceso porque está normalizado y está en las guías de urología y de ginecología. ¿Ok? Pero quiero que te hagas estas preguntas igual que yo, por ejemplo, ¿no, Gaby? Si bien es cierto, la infección urinaria es causada por un germen que entra, que es la Escherichia coli, por ejemplo. La pregunta es, ¿por qué es que entró esta Escherichia coli a la vejiga? Por Cristian. ¿Por qué es que entró, no? Y también todos los pacientes quiero que se hagan esta pregunta. ¿Por qué es que entró? O sea, ¿qué hizo para que entre? ¿Alguien metió la bacteria caminó y llegó hasta ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué es que entró esta bacteria? Esta bacteria, la Escherichia coli, ¿ya? Normalmente vive en el ano. Es normal que vive en el ano. Y no solo vive la Escherichia coli, está Enterococo, Klebsiella, Proteus, Staphylococcus, la misma Cándida, que es un hongo, por ejemplo. Hay diferentes gérmenes que van a vivir en el ano. ¿Ok? Estos gérmenes que viven en el ano van a llegar constantemente a la vagina. Imagínate que esta es la vagina. Entonces, estos gérmenes constantemente van a llegar a la vagina. Sin embargo, no viven en la vagina porque en la vagina tenemos otras bacterias que no permiten que el Escherichia coli entre. Y en la vagina tenemos una serie de bacterias llamadas la gran familia de los lactobacillus. Estas bacterias son los lactobacillus crispatus, Genseni, Gasseri. Son unas bacterias que producen diferentes sustancias. Una de ellas es el ácido láctico, por ejemplo, que hace que toda la vagina y la uretra, que es por donde se ingresa a la orina, esté ácida. Si Estas está bacterias, ácida, sí, sí, dime. disculpa, estas bacterias que mencionas, que viven en el intestino, que viven en la vagina, forman parte de lo que hoy llamamos microbiota, ¿cierto? Claro, la microbiota es el conjunto de gérmenes que viven en una determinada área. Por ejemplo, imagínate que Lima es parte del intestino o parte de la vagina. Y todas las personas que vivimos ahí somos parte de esa microbiota. Imagínate que cada uno de nosotros es una bacteria. Entonces somos como 12 millones de bacterias de diferente tipo. Hay de las buenas y de las malas. ¿No es cierto? Claro. Ahora, si tu Lima, por ejemplo, imagínate que tiene 99% de gente buena, o solo 90% de gente buena, y 10% de gente mala, pues lo más probable es que sea una ciudad agradable, sea una ciudad bonita. Imagínate que el 90% de los ciudadanos de Lima seamos ecologistas, seamos cuidadores del medio ambiente, seamos empáticos con las demás personas, o sea, siempre protejamos a los demás. ¿Cómo sería Lima?
sería una ciudad buena, ¿no? Una ciudad próspera, saludable, en pocas Una ciudad palabras, próspera, ¿verdad? saludable, una ciudad bonita, ¿no es cierto? Pero imagínate ahora que en vez de que haya 90% de personas ecologistas, personas que cuidan el medio ambiente, haya 90% de personas que destruyen el medio ambiente, que talan los árboles, que mineros ilegales, o sea, que destruyen completamente toda la ciudad. ¿Cómo sería esta ciudad? Sería una ciudad devastada prácticamente, ¿verdad? Gastada, ¿no es cierto? Sería una ciudad probablemente llena de delincuentes, terrible, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en la vagina o en nuestro intestino. Estos gérmenes, este conjunto de gérmenes se llama microbiota. Y la microbiota pueden haber pues gérmenes buenos y gérmenes malos. Lo ideal es que los gérmenes buenos siempre estén así en mayor cantidad y los gérmenes malos en poca cantidad. En la vagina está esta bacteria llamada lactobacillus, que son como nuestros policías. Imagina que la vagina es una comisaría llena de policías. ¿Algún ladrón podrá entrar, Gaby? No, Difícil, ¿no es cierto? claro, no entraría. Pero si la comisaría no tiene policías. Ahí sí pueden entrar. Cristian, Exactamente, dime, exactamente. ¿y qué hace que los policías disminuyan? Por ejemplo, en esta paciente, si lo vemos en esta paciente, ¿qué factores de riesgo tiene esta paciente que hace que probablemente esos policías hayan disminuido? Ahora, estos policías, que son los principales, las bacterias lactobacillus, como te decía, son los que protegen, producen ácido, no solo están en la vagina, también están en la uretra, están en la vejiga. Entonces, estos lactobacillus son como le dijeran a la Cherichacoli, oye, Cherichacoli, tú acá no entras. Mientras yo esté, tú no entras. El problema sucede cuando estas mueren, ¿no? Cuando no hay. Y ahí va tu pregunta, ¿por qué es que mueren? Y estas bacterias no mueren de la noche a la mañana. No es que hoy tengo 100 y mañana voy a tener cero, ¿no? Estas bacterias se van formando en el tiempo y desde que nosotros nacemos. Ujú. Si mamá tiene una buena microbiota, mamá en la gestación y cuando nosotros nacemos nos va a pasar una buena microbiota. Imagínate que mi mamá tiene 100 lactobacilos. Yo con cuántos lactobacilos es muy probable que venga cuando nazca. Depende de si has nacido por parto natural o parto cesárea, ¿no? Parto natural, me Imaginemos que nací imagino, por parto normal y mi mamá tiene 100. tú tienes que ¿Podría tener ir con 100? 100, Sí, ¿no por es lo cierto? menos. Podría venir con 100. Pero si mi mamá solo tiene 50, ¿podría venir con 100? No, no hay forma. No hay forma, ¿no es cierto? Lo más probable es que pueda llegar solo con 50. Y es así, ¿no? Entonces, de pronto, si mamá tuvo infecciones vaginales cuando estaba gestando o antes de eso, si tuvo dolor con la regla, si tuvo ovario poliquístico, si tuvo problemas digestivos como gastritis, estreñimiento, todo ello nos está indicando de que su microbiota de mamá ya estaba alterada. Y entonces ya venimos con una cantidad disminuida de estas bacterias buenas. Y en el tiempo, o sea, cuando nacemos, no de pronto nos dan fórmula, de pronto empezamos a consumir dulces, el azúcar refinada es un veneno para La estas sopa. bacterias. De pronto estamos estresados y algo muy importante es eso, el estrés crónico. Hoy, por ejemplo, nosotros en nuestro centro atendemos a pacientes de diferentes sitios, no solo de acá de Perú. Y hoy tuve la consulta con una paciente colombiana y nuestra consulta siempre va un poco enfocada a la parte emocional. Y a la parte emocional no de ahora, ¿no? Sino porque esto también tiene una base que es la infancia. Entonces le preguntaba a la paciente, ¿y tienes eres ansiosa? Y ella decía, no, yo no soy ansiosa. Y empezamos a preguntar siempre por la infancia. ¿Y viviste con mamá, con papá? Porque te cuento, Gaby, que muchas de estas pacientes tienen ausencia física o emocional de uno de los papás, sobre todo del papá. Hay una relación ahí de ausencia física o emocional de papá. ¿Ok? Ya. Y entonces le preguntaba eso, no, doctor, y mi infancia ha sido muy bonita. Yo he estado con mi mamá, con mi papá.
Yo he sido muy responsable, yo desde chiquita siempre he sacado buenas notas, siempre me he preocupado por mis cosas. Y empezamos a hablar un poco más y esta persona, por ejemplo, es muy perfeccionista y le gusta que todas las cosas estén bien ordenaditas. Y Oh, le empiezo a preguntar por el tema de la infancia, ¿cómo es que tú aprendiste a ser ordenadita, no? Ah, es que mi papá me exigía y siempre quería que las cosas estén. Y bueno, yo aprendí desde muy chiquita eso. Y yo nací así, me dice, pues, ¿no? Y le preguntaba, ¿tú crees que naciste así o te formaste así? Bueno, probablemente me formé así. Pero ¿cómo es que te formaste? Probablemente en ese proceso de formación, papá en algún momento te debe haber exigido. claro. ¿Tú querías ir a jugar en vez de alguna vez quedarte a estudiar hasta tarde? Sí, doctor, muchas veces me he querido quedar jugando con mis amiguitas y no podía. Pero ya después me acostumbré a no jugar. Pero ¿qué es lo que querías realmente? ¿Jugar? O, por ejemplo, estudiar el inglés, que ella me dice que estudió desde chiquita. Y no te imaginas que empezó a llorar la paciente porque Mm, decía, sí es cierto, ¿no? Yo nunca he jugado, ahora tampoco me gusta jugar, no me gusta no, compartir momentos con mis amigos, me invitan y no salgo, me dedico a estudiar, tengo esto, estudio el diplomado, la maestría, el doctorado. Y de pronto se metió a estudiar de lleno, pero olvidó parte de su vida, ¿no? Parte de no. relaciones, parte importante. Y eso, por ejemplo, ¿qué hace en esa persona? Que constantemente esté liberando altas cargas de cortisol. Cortisol. ¿Ok? Altas cargas de cortisol. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, baja su sistema inmune, El ¿verdad? cortisol lo que hace es aumentar la glucosa. Y al aumentar la glucosa, esta glucosa lastimosamente favorece el crecimiento de otro tipo de gérmenes, como cuáles, como la cándida. Mm. Y no solo la cándida, ¿no? La Escherichia coli, el Proteus y todos los demás gérmenes empiezan a crecer más de la cuenta. Entonces vemos que hay una interrelación, ¿verdad? Una interrelación entre los factores nutricionales o alimentarios, una relación con factores de estrés, ¿no? Cuando una persona toma muchos antibióticos o se automedica, también puede favorecer la alteración de la microbiota vaginal, ¿cierto? El uso de antibióticos, de anticonceptivos, de antiácidos, de Antiácidos. ansiolíticos. La gran mayoría de medicamentos lo que van a hacer es alterar esta microbiota, ¿no? Pero principalmente, ¿qué cosa es lo que nos hemos dado cuenta aquí en el instituto? Que nosotros acá en el instituto solo tratamos infecciones vaginales e infecciones urinarias hace casi 5 años. Diariamente vemos entre 15 a 20 pacientes solo con infecciones recurrentes. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que todas ellas tienen un gran componente emocional desde la infancia, como te decía, ausencia física de mamá, de papá, o emocional, maltratos, de pronto que vieron que papá golpeaba a mamá, abusos sexuales, y también, ¿qué otra cosa más ven? Pues el tema de la alimentación, ¿cierto? ¿Ok? ¿Cuál es la alimentación que debería tener una paciente que tiene infecciones urinarias a repetición? ¿Qué recomendarías tú en esa paciente? ¿Cuál es la alimentación? Ajá. ¿Cómo debería ser la nutrición de una paciente que presenta repetitivamente una infección urinaria? Ok. Es lo principal es que tenemos que eliminar en el azúcar refinado. Sí o sí tenemos que eliminar el azúcar refinado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Tenemos que eliminar el azúcar refinada y tenemos que eliminar el gluten también. Son dos puntos muy importantes y tenemos que favorecer o agregar alimentos que sí favorezcan el crecimiento de estas bacterias beneficiosas. Nuestro intestino, imagínate que nuestro intestino es un zoológico, ¿ok? Hay diferentes tipos de animales. Dependiendo qué cosa es lo que eches de alimentos para que al animal A o B empiece a crecer. Si yo tiro solo carnes, ¿los animales vegetarianos se podrán alimentar? no. No. ¿Y qué va a pasar con esos animales vegetarianos?
si Se va solo a tiro morir, carne todos los días? se van a morir probablemente, ¿no? A morir, ¿no es cierto? Y los carnívoros sí van a empezar a reproducirse y aumentar. Entonces, si yo después de 5 años voy a ver ese zoológico, probablemente solo vea animales carnívoros y no vea animales vegetarianos. Lo No. mismo pasa si es que de pronto solo he hecho alimentos vegetarianos. Si solo doy alimentos vegetarianos, pues solo vivirán los animales vegetarianos y los carnívoros, ¿no? Oh, perfecto. ¿Sí o no? Cristian, me hace pensar de que si esto es muy importante para pacientes que no tienen el diagnóstico de diabetes todavía y tienen que eliminar el azúcar, entonces asumimos que las pacientes con diabetes mal controlada son las candidatas a tener infecciones urinarias, ¿cierto? Porque yo No lo solo veo a diario. infecciones urinarias, ¿no? O sea, este déficit de bacterias protectoras no solo es en la vagina, o sea, en la vagina y en la orina es uno de los sitios donde disminuye, pero disminuye en todo el cuerpo. Cuando se da esta alteración de la microbiota, se da en todo el cuerpo. Por eso que, por ejemplo, tu paciente, esta del caso uno, ¿qué cosa es lo Ujú. que tiene? Infección urinaria. Tiene problemas digestivos como estreñimiento, diarreas, flatulencias. Y si le empezamos a preguntar más cosas, probablemente tiene caída de cabello, probablemente tiene dolores de cabeza, probablemente tiene cansancio, a veces les pica el cuerpo, les sale acné en mujeres jóvenes, cuando reglan les duele la regla, les viene abundante la regla. Entonces, hay muchos, porque son ansiosas, son muy estresadas o muy renegonas. Entonces, hay muchas cosas que están relacionadas a este déficit de lactobacillus. La diabetes es un evento final ya de este problema. Ujú. Cuando Ujú. ya el páncreas no está produciendo adecuada insulina o la insulina no está muy buena, ya entra. Y ahora, y yo también muchas veces me he hecho esta pregunta y te hago esta pregunta y también ustedes, los que nos escuchan, hacen esta pregunta. ¿Será que la diabetes es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo? Nada. Imagínate, nosotros lo estamos intoxicando constantemente con glucosa, con azúcar. Y el azúcar es dañino, es tóxico. Entonces, la insulina lo que hace es agarrar la glucosa y meter la glucosa a la célula para que la glucosa no esté elevada en la sangre, ¿cierto? ¿Sí o no? Ujú. Claro. Ahora, ¿será que la célula le dice a la insulina, oye, ya no quiero ya más azúcar, ya tengo mucha azúcar? Con Y célula. por eso es que la insulina no puede meter la glucosa. Es probable que sí. Es muy probable. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Claro. Cuando empieza a fallar, trata de compensar algo. Si de pronto, por ejemplo, tú tomas agua, poquita agua, lo que haces es mandar a los órganos que más necesita agua y de pronto no orinas. Si de pronto te falta, por ejemplo, hierro, estás anémico, ¿qué hace? Te dice, descansa, duerme porque te vas a cansar. O sea, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, siempre está compensando. Exacto, Y así es. pues cuando pasa la diabetes es porque hay una intoxicación por glucosa, que esta intoxicación que nosotros desde que nacemos la estamos dando y dando y dando. Aún no entendemos que el azúcar es un veneno para nosotros, no solo para el diabético, para todos en general. Claro, en general, ¿no? Y es importante en los pacientes que están ahorita reunidos, muchos de ellos tienen este diagnóstico y a veces parece, parece ya trillado decir, no, señor, disminuye el azúcar, es malo. A veces no lo ven como tal, ¿no? Entonces, en esta paciente, como dijo el doctor, hay muchos factores de riesgo que han hecho que esta paciente perpetúe la infección urinaria. Cristian, quiero comentarte el segundo caso, ¿no? Una paciente adulta mayor de 78 años que tiene síntomas urinarios, por lo tanto el urocultivo le salió positivo, le dan antibióticos nuevamente, esta vez en inyectables por 7 días, mejora, el urocultivo sale negativo en su control, pero al mes vuelve a presentar nuevamente síntomas urinarios y con mayor intensidad. Además, se agrega secreción blanquecina tipo requesón a nivel vaginal, ¿no?
Luego, al interrogar a la paciente, porque por ejemplo, esta es una paciente que llegó al consultorio de medicina familiar derivada de urología, ¿no? Pero cuando yo pregunté, hice ampliación de anamnesis, significa el interrogatorio, la paciente de 78 años era sexualmente activa, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo influye el tipo de relaciones sexuales, la frecuencia de relaciones sexuales, no solamente en el adulto mayor, en la adulta mayor, sino en cualquier mujer en general, en relación a la infección urinaria? Porque, por ejemplo, esta paciente, como vemos en la diapositiva, no interrumpió relaciones sexuales en ningún periodo de tratamiento y según ella me comentaba, tenía relaciones anogenitales, es decir, bueno, estamos en un horario de adultos, ¿no? Somos adultos, la señora permitía que el esposo le realizara sexo anal y luego sexo vaginal, ¿no? Además, la señora tenía un episodio, tenía un cuadro de depresión, porque ella me comentó que el esposo le era infiel y a pesar de eso, ella accedía a tener relaciones sexuales con él. ¿Qué te parece este caso, Cristian? Mira, es muy frecuente el tema de las relaciones sexuales aún con las infecciones y que muchas mujeres como que ceden a tener relaciones sexuales a pesar de que les duele, a pesar de que les incomoda. O sea, las relaciones sexuales, lo ideal es que obviamente sea satisfactorio, que sea placentero, que liberen muchas endorfinas, liberen muchas hormonas, que las relajen. Pero en estas pacientes, muchas veces, lejos de ser algo placentero, es un martirio, porque les duele cuando tienen relaciones sexuales, les arde cuando tienen relaciones sexuales, después de ello tienen procesos de infecciones urinarias. ¿Por qué razón? Porque lastimosamente cuando están con infecciones, pues toda la vagina está literalmente con heridas. No se ve, obviamente, pero esas heridas son microscópicas. A ver, imagínate, a ver, hombres, imagínense que tengamos una herida en la mano llena de heridas y de pronto alguien nos empiece a frotar. ¿Va a doler o no va a doler? Va a doler, obviamente, ¿no? Por supuesto que va a doler horrible. Ahora, imagínate que encima echan un líquido que tiene un pH que es el semen de 6 a 8. Llega ese líquido y arde mucho más. Hay muchas mujeres que les quema eso. Y eso altera mucho más el pH de la vagina. El pH de la vagina normalmente es de 3 a 4,5. ¿Ok? Entonces, llega ese pH de 3 a 4,5, llega el semen e inmediatamente lo altera y condiciona, genera un ambiente propicio para que los demás gérmenes, como Escherichia coli o Candida, puedan vivir. Y por eso es que muy frecuentemente tienen infecciones urinarias después de tener relaciones sexuales. Mm. Por ejemplo, en esta paciente además se añade el factor de riesgo es la vaginitis atrófica, ¿no? Porque yo veo que, por ejemplo, donde yo trabajo, los ginecólogos, los colegas, prescriben lo que es estriol, ¿verdad? Estrógeno, que generalmente se debe aplicar una vez semanal, ¿verdad? Eh, También ahí hay que ver, ¿no? Por Ujú. ejemplo, si la vaginitis atrófica fuera por estrógenos, por falta de estrógenos, todas las mujeres que tienen menopausia tendrían vaginitis atrófica. Y no todas lo tienen. Ahora, ¿todas las mujeres lo tienen? No, bueno, tú eres el especialista en cine o tú has visto más pacientes de ese tipo. Coméntanos, Cristian. Todos le echamos la culpa a que no tenemos estrógeno. Pero si fuera por el estrógeno, todas las mujeres que llegan a la menopausia y bajan sus estrógenos, pues tendrían vaginitis atrófica. Pero el problema no son los estrógenos. El problema es esta microbiota. Si la mujer tiene una buena microbiota, tiene buena cantidad de lactobacillus, llega el déficit de estrógenos en la menopausia y baja la cantidad de lactobacillus. Pero imagínate que para que tu vagina esté protegida necesitas 30 lactobacillus, ¿ok? Y tú tienes 100. Llega la menopausia y con eso baja 20 o baja 50. Pues tú sigues con 50, que es sobre 30 lo que es tu protección. Entonces no vas a tener problemas. Pero si tú tienes una microbiota alterada, tú tienes lactobacillus como 50, llega la menopausia y baja a 20.
pues te empieza a dar los problemas porque ya perdiste tu mecanismo de protección. Entonces, las mujeres que tienen vaginitis atrófica tienen una alteración de la microbiota. Por eso Oh, es que ellas constantemente también tienen las infecciones urinarias. Todo en oh, nuestro cuerpo está relacionado. No es que si tengo dolor de cabeza, esa parte a mi problema digestivo, o esa parte a mi problema no. ginecológico, o esa parte a mi problema hormonal. Lo que pasa es que en la medicina muchas veces, ¿qué hemos hecho? Ah, tienes problemas de la cabeza, ve con el neurólogo. Tienes problemas de Exacto. piel, ve con el dermatólogo. Tienes problemas de hormonas, ve con el endocrinólogo. Tienes problemas ginecológicos, ve con el ginecólogo. Y así con cada especialista nos han mandado. Exacto. Por eso, Cuando es por muchas eso que te veces, invité, amigo, porque yo sé que tú haces una ginecología integrativa, que es cuando lo que muchas veces es en parte los médicos de familia hacemos, ¿no? Medicina integrativa. Cristian, no sé si te parece, por el tiempo que me comentaste, pasamos a la ronda de preguntas. claro, vamos, dale. Ok, Son acá preguntas. tengo algunas preguntas en el chat y luego voy a abrir micro, así que los participantes que quieran hacer preguntas, con total libertad, levanten la mano. A ver, acá la participante Giovanna pregunta, ¿podemos usar azúcar rubia en poca cantidad o es mejor edulcorante, stevia o panela? Lo ideal es no usar ningún tipo de edulcorante. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos hemos acostumbrado al azúcar desde que nacemos. Entonces, cuando nuestro cuerpo recibe algún tipo de dulce, nuestro cuerpo, nuestra boca no distingue entre glucosa, fructosa o sacarosa, cualquiera de ellas. Y lo que le dice al cerebro es, oye, cerebro, está entrando dulce. Y eso le dice al páncreas, oye, páncreas, está entrando dulce, así que produce insulina. La stevia, por ejemplo, no sube la glucosa, pero ¿qué cosa ya hizo? Subió la insulina más de la cuenta. Entonces, lo ideal es evitar todo tipo de azúcares. Si estás con infecciones recurrentes, es más, ahí hay que evitar hasta incluso las frutas dulces porque tienen mucha fructosa. ¿Ok? Entonces, hay que tratar de evitar todos los azúcares, incluso los edulcorantes, incluso lo que mencionaban, la panela, la miel, todo hay que evitar. Y Claro, también, porque sí, porque yo veo bueno, voy a compartir las redes sociales del doctor Cristian y el número de WhatsApp. En base a la pregunta que hizo la participante Giovanna, yo he visto los testimonios de tus pacientes que el tratamiento que tú haces con ellas es eliminar por completo el azúcar. Y ellas mencionan que tienen efectos positivos a infecciones urinarias de años. El doctor Cristian, si ustedes lo ve en sus redes sociales, tiene pacientes a nivel internacional que le agradecen a él por sanarse completamente de esto, de estas infecciones, ¿no? Luego, bueno, preguntan, ¿es la vaginitis atrófica? Creo que el doctor ya lo comentó, pero no sé si quieras hacer a pie a algo de la sí, sobre vaginitis todo, atrófica. por ejemplo, ¿no? Mujeres que tienen vaginitis atrófica, la gran mayoría, lo convencional es darte estrógeno. Ujú. No, acá pregunta, ¿qué es la vaginitis atrófica? La vaginitis atrófica, así como su nombre dice, atrotrofo es crecimiento. Atrofos es que no crece. Normalmente la vagina debe ser una pared, tiene que tener una pared gruesita, eso gracias a la misma microbiota y a los estrógenos. Pero cuando ya no hay este estrógeno y la microbiota está alterada, la pared se va adelgazando y se hace como que más sensible. Por eso ante el mayor roce hay mayores predisposición a infecciones, mayor predisposición a prolapsos, entonces hay incontinencia urinaria debido a que poco a poco se va perdiendo la pared de la vagina. Podemos aumentar nuestra microbiota, Cristian, nuestra Súper, microbiota, esa es la pregunta, creo, la la pregunta pregunta, del millón. sí, pregunta base de esta charla. Realmente necesitaríamos horas y horas para hablar de cómo es que mejorar, pero vamos a hacer un resumen rapidísimo, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que nosotros hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es eliminar a los factores que matan a nuestros lactobacilos. Es decir, tenemos que eliminar al asesino del lactobacillus, ¿no es cierto? ¿Quiénes son el asesino del lactobacillus? El El, azúcar, el el gluten. estrés. ¿Ya? El estrés, hacemos un manejo emocional, terapia emocional, talleres emocionales, sobre todo de tratar el niño interior, porque el problema no es de ahora, el problema viene desde la infancia.
hacemos un manejo nutricional, manejo emocional, eliminamos antibióticos, anticonceptivos, ansiolíticos o lo que estén usando, dependiendo, ¿no? Cómo están usando, poco a poco los vamos eliminando, corticoides. ¿Qué otra cosa más? Empezamos a mejorar la microbiota intestinal. ¿Cómo? Tienes aceite de orégano, aceite de coco, la cúrcuma, el jengibre, tenemos el extracto de zanahoria, el extracto de repollo, las cápsulas de tocos, tenemos las cápsulas de ajos. Entonces, de todo, con todo eso vamos mejorando la microbiota. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que generar condiciones para que la vagina pueda vivir el lactobacillus. Para eso usamos reguladores del pH de la vagina que tienen ácido bórico con ácido láctico. Uno de los productos, por ejemplo, es el Boribag Plus, ¿no? Que es lo que generalmente nosotros usamos. Usamos lactobacillus en cápsulas dependiendo del tipo de lactobacillus que te hace falta, ¿no? En infecciones Eso urinarias. se considera como un probiótico, ¿verdad? Los probióticos y los prebióticos. Esa Los es una prebióticos son pregunta. los alimentos que favorecen el crecimiento de las bacterias y los probióticos son las mismas bacterias. Los Las probióticos son mismas. lactobacillus que damos tanto por vía intestinal como por vía vaginal, ¿ok? Perfecto. Ok. Y por último, pues hacemos todo un manejo higiénico también, ¿no? Hay unos jabones especiales para la zona íntima. Usamos, por ejemplo, bastante el aceite de coco, úsenlo como crema, si es que ustedes ya son mayores, úsenlo como crema. En vez del estrógenos en crema, usen aceite de coco como si fuera su crema. Están escuchando los Van a pacientes ver que que piden eso estrógenos. va a ayudar muchísimo. Ok. Cris, ¿el deporte ayuda? Por supuesto que sí, ¿no? El deporte lo que hace es generar ácido láctico. Y el ácido láctico, acuérdense que las bacterias buenas viven en ácido, ¿ok? Por eso es que los fermentados, los encurtidos como el yogur griego, encurtidos, kombucha, kefir, chucrut, todos esos fermentados son riquísimos en probióticos, riquísimos en bacterias beneficiosas. Ok, perfecto. Bueno, creo que ya respondiendo toda esta pregunta, si uno elimina el azúcar, ¿hasta qué punto las frutas dulces también deben ser eliminadas si uno tiene prediabetes? Yo creo que sí, las frutas más dulces, ¿no? El mango, la uva, la lúcuma, la Sí, chirimoya, son las que tienen más y dulces. una vez que empiezan el tratamiento, ya los primeros meses, dependiendo del grado de las infecciones, es importante eliminar las frutas más dulces, ¿no? Y sí pueden comer los frutos cítricos en infecciones urinarias, por ejemplo, los arándanos La, son muy, muy buenos, ¿no? Cris, las dos últimas preguntas. ¿Cómo se dan cuenta las pacientes que tienen vaginitis atrófica? De pronto les arde, les duele, tienen resequedad, no lubrican adecuadamente con las relaciones sexuales. Ok, perfecto. Ya, estas dos últimas preguntas ya para terminar, porque el doctor Cristian ya nos ha dado un tiempo, así que acá pregunta la participante, ¿qué nombre dijo doctor para aumentar los lactobacillus? ¿Cómo se llama el producto? Son diferentes productos, ¿no? Uno es el regulador del pH que se llama Boribag Plus y otros son los lactobacillus. Los lactobacillus en cápsulas tenemos, por ejemplo, el Activiobag que es normal, tiene Lactobacillus casei y ramonusus, el Activiobag C que tiene Lactobacillus crispatus, el Immunolacti que tiene Lactobacillus crispatus, Ginseng y Gaceri, y así hay diferentes cepas de lactobacillus, ¿no? Ahora, Probióticos, ¿no? lo ideal es que hoy escuché en una charla que tengo que tomar lactobacilos, así que se van a ir a buscar los lactobacilos. No se trata de eso. Lo ideal es siempre que busquen una ayuda médica. Para eso tienen a la doctora Gabriela, para eso tienen a nosotros, o sigan las indicaciones médicas, ¿no? Si eres una paciente que tiene infecciones recurrentes, con mucha más razón. Perfecto. A la señora Dora pone, ¿qué se puede desayunar si la avena tiene gluten y la leche le cae mal? Es- La avena no tiene gluten, la avena se contamina generalmente porque en los molinos que muelen el trigo, muelen también la avena. Entonces traten de buscar avena sin gluten, avena que solo usen molinos de avena, o ustedes mismas consíganse el grano y ustedes mismas la muelen. Y sí pueden consumir avena. A la señora Giovanna, ya para terminar, dice, doctor, usted tiene el regulador del pH, estoy muy interesada. Yo creo que si las pacientes que están interesadas pueden tomar captura a esta última diapositiva. Ya para terminar, Cristian, yo te agradezco de todo corazón haber compartido tus amplios conocimientos, tu experticia en este tema de microbiota vaginal relacionado a lo que son las infecciones urinarias.
¿no? Acá tenemos el número de WhatsApp de las consultas que el doctor puede hacer. También acá tenemos su Instagram, su Facebook, lo pueden ubicar como doctor Cristian Hidalgo Pajuelo. Y también el doctor tiene un canal de YouTube que de verdad está bastante nutrido, ¿no? Yo recién estoy empezando, Cristian, te agradezco de corazón esta colaboración que estás haciendo para conmigo. Poco a poco yo también espero crecer en lo que son seguidores, en pacientes, porque el objetivo fundamental es brindar información, la prevención es lo más importante y bueno, todo mi cariño hacia ti, Cris. Muchas gracias, Gaby, por la invitación a dar esta charla a tus pacientes. Encantadísimo de poder ayudarlas y Gaby, el camino es largo, pero el brindar información siempre va a ser una muy buena oportunidad de llegar a pacientes. Una de las cosas que nos ha ayudado a nosotros ha sido no ser egoístas con el conocimiento, ¿no? Creo que el dar información, el brindar este tipo de información, al margen de si vienen o no vienen a tu consulta, pues suma mucho, aporta mucho a las personas. Exacto. El solo hecho Cristian, no quiero robar un minuto, pero hay una pregunta interesante, la ultimita. La ultimita dice, ¿qué jabón íntimo líquido recomienda? Vi una entrevista en la cual hacía Karina Soifón, no me acuerdo, Katy, no sé, una chica de la tele, en lo cual tú decías que no había ningún jabón íntimo ideal, ¿no? ¿Puedes explicarnos lo brevemente? ideal es que el pH de la solución que vayan a usar para su zona íntima debe de estar entre 6 a 7. Ahí está. Solo el agua, por ejemplo, tiene un pH de 7 o un jabón que esté entre 6 a 7. El jabón que nosotros recomendamos se llama Glicebaje, que tiene un pH de 6.5. Si Ok, tu jabón tiene un pH menos de 6 o más de 7, no sirve, no la uses. ok. Entonces, lo ideal sería usar Glicebac, ¿verdad? Eh, exacto, que tiene, por favor, apaguen los micros, ya vamos a terminar. Bueno, ok, estimados participantes, felicitar también a los 30 primeros inscritos que se llevaron el ebook. Los que estén interesados pueden escribirme al WhatsApp. Voy a dejar la grabación de esta entrevista que por la emoción lo grabé, creo que cuando ya habíamos empezado a los 10 minutos, pero de todas maneras va a quedar ahí en el YouTube. Muchas gracias, Cristian. Hasta una nueva oportunidad. Un abrazo enorme, cuídense muchísimo. Gracias por la invitación. Recuerden que estas infecciones urinarias pueden dar a niñas, adultas, mayores, a todas, y en todas es por esta alteración de la microbiota. Un abrazo enorme, cuídense mucho. Ok, gracias. Gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Cerrando, chicos, todavía tengo la sala.